Entonces, vamos a comenzar con la primera mesa de integración jurídica en Derecho y Paz, con Sonia Palacios de Colombia, con Neto Basile de Brasil, con Catherine Valdebenito desde Chile y con Silvia Giuliani de Argentina. Moderan esta mesa Francisca Rodríguez de Chile y Gustavo Somoza de Argentina. Sonia está conectada ahí. Sonia, ¿está? ¿Sonia Palacios? No. No. Y sigue yo. Sí está. Sí está. Y somos es el que como de la costa. Entonces está. Por favor, les acabo de habilitar el micrófono a Catherine, a Gustavo y a Silvia. Por favor, no lo apaguen, manténganlo encendido durante todo este panel en el que van a participar. Muchísimas gracias. Sí. Para Ricardo. Okay. Hola. ¿Me están escuchando? Ahí. Dale, toma. Ahí porque dice que no te escuchaba. Parece que no me habían escuchado. Simplemente avisarles a Catherine, a Gustavo y a Silvia que les hemos habilitado el micrófono porque van a participar de este panel. Que por favor no lo apaguen, manténganlo encendido, no lo apaguen, porque si no se van a quedar sin micrófono de nuevo. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, mucho gusto estar con ustedes, agradecida de la invitación para moderar esta maravillosa, importante mesa sobre Derecho y Paz, número 1. A mi lado tengo a un brillante compañero del doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Él es abogado, especialista en Derecho Electoral, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona, doctorando de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, miembro de UCAIF y UBAIF, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la OAPSP. Así que quisiera pedirles un gran aplauso, por favor, para Nelson Basile Neto. Muchas gracias. Porque dice que si no se ¿No es eso? Sí, sale. ¿Sale allá? Pero para los Sí, que sale están para en Zoom, sí. remoto también escuchan. Entonces, buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Francisca, por la presentación. Antes que nada, yo felicito a Unión Chilena-Argentina en la persona de mi querida Verónica Lescano, que tuve todo ese trabajo para organizar ese tremendo evento. Yo agradezco la recepción de todos acá en Santiago, en especial de la Universidad de Chile. Es mi primera vez en la ciudad, me encantó la ciudad, me encantó Chile.
Y me encanta mucho más poder estar acá con amigos y dar un abrazo real y no más un abrazo por las pantallas. João, agradeço a Universidade de Buenos Aires, a Universidade de Girona, que apoiam o evento. Lo hago en la persona de mi querido amigo, profesor Ricardo, diretor do Departamento de Ciências Sociais, que además nos permitiu criar um grupo de investigação em música e direito, que permite que hagamos essas investigações. Agradeço também a oportunidade de estar nessa mesa com gente tão grande para discutir direito e paz. Para isso, eu vou contar um pouco de um pueblo nômade que vive no norte de Mali. E eu quero falar de duas coisas que para nós são muito comuns. Vou falar de paz e de liberdade. Por vezes nos olvidamos da importância dessas duas coisas, porque la temos todos os dias. Creio que aqui todos vivimos em países que estão em paz, todos temos liberdade de pensar, de fazer o que queremos, e um pouco. Só um pouquinho. Um pouco. E nos olvidamos da importância da paz e da liberdade. Estamos em pleno 2022, com países em guerra no mundo, com países que não têm liberdade, mientras têm uma Copa, pero es que está passando. E eu empeço recordando que Ricardo nos disse há uns meses que sem paz não há direito. E a verdade é que sem paz não há direito, sem paz não há nada. Não temos direito a nada se não há paz. E o direito à paz que eu quero dizer é o direito de Bonavides. Esse é o direito supremo à paz. Esse direito, que seria um direito fundamental da quinta geração, que se for violado devemos considerar crime contra a humanidade. Assim, para que possamos compreender quanto esse direito é importante e hasta onde uno pode ir para consegui-lo, eu vou contar a história dessa banda de um pueblo tuareg que nasce no norte de Mali. É um pueblo que vive na África, pero não é um pueblo árabe, é um pueblo berbere, que tem seu dialecto próprio, seu alfabeto próprio, e que levam como elementos de sua identidade. Eles se chamam Imazingen, que seria homens livres. E tem em sua cultura uma música que os une ao redor das hogueiras para contar suas histórias, para dizer seus problemas, principalmente por ser um pueblo marginado pelos governos. Um pueblo muito perseguido pelos governos e abandonado. E por mais que sejam homens livres, estavam sempre em guerra, sempre vivendo em guerra. E é assim que começa a sua história. O fundador da banda viu seu padre ser assassinado quando tinha 4 anos, se quedou com essa cena em mente por toda a sua vida e começa a aprender a tocar guitarra, sempre tocando as músicas tradicionais de seu país, hasta que com os exércitos americanos começa a conhecer Elvis Presley, Led Zeppelin, Jimi Hendrix e tantos outros, e põe essa música junto com a música tradicional árabe. E começa a ser uma música nova, com ritmo de rock misturado com ritmos africanos, com guitarra junto com tambores de pé de cabra, e uma coisa tradicional, pero nova. E essas músicas veniam para contar as histórias da sociedade, os impasses sociais, políticos, humanitários, tudo que vivia naquela terra e que vivem toda a população mais vulnerável do mundo. Como não tinham nome esse grupo, os chamavam de Kertinariwen, que em sua língua é os pueblos del deserto. Pero nunca, como dije, nunca foram de hecho livres. Eles lutaram por a independência de sua nação, eles lutaram contra o colonialismo francês, eles lutaram contra o descontento com os governos, contra a hambre, contra as persecuções.
y decían en su música, por ejemplo: ¿qué tenéis que decir, amigos míos, sobre estos tiempos dolorosos en que vivimos? Dejaste ese desierto y lo abandonaste, el desierto donde dices que naciste. Vivemos en la ignorancia y la ignorancia tiene todo el poder. Y así ellos empiezan. Y cuando en 1980, Muammar al-Gaddafi edita un decreto que determinaba que todos los tuaregs, los de ese pueblo que vivían ilegalmente en Libia, deberían recibir entrenamiento militar. Así, los de la banda van para el entrenamiento y 5 años más tarde se rebelan contra Muammar al-Gaddafi y se unen a un movimiento rebelde en Libia. Y van de hecho para la guerra. Pero en los campos, crían un estudio improvisado para distribuir su canción para los soldados. En 89, regresan a Mali y una vez más van a la guerra. Los tuaregs se unen como combatentes rebeldes. Y en 91, con los tratados de paz, finalmente ellos dejan la rebelión guerrillera para dedicar-se solo a la rebelión sonora. Y critican muy fuerte esa guerra entre los pueblos, entre sus hermanos. Como dicen, por ejemplo: no sois lo mismo que los occidentales, gracias, profesor, o los norteafricanos. Son de la época de las tribus y os estáis matando unos a los otros. Depois que abandonam a guerra, a guerrilha, alguns empresários de França recebem essas músicas que distribuíam para os soldados e se unem com eles para organizar uma outra rebelião, pero agora uma rebelião pacífica. Eles criam no deserto de Mali, que chamaram de Festival ao Deserto, que era um festival de música rememorando sua cultura. Como hacían com as hogueiras, eles se reuniam no deserto para cantar. E esse evento se tornou muito grande, pero por la guerra terminou uma vez mais. Em 2011, com a crise dos Estados Unidos e da Al-Qaeda, uma vez mais se termina esse evento. Depois, em 2012, houve uma nova rebelião tuareg em Mali. Pero agora os líderes da rebelião começaram a perseguir os músicos e destruir os instrumentos, porque diziam que não queriam em Mali a música de Satã. Em verdade, era só uma perseguição política à música, à liberdade, e outra vez uma cicatriz em La Paz. Em todo esse tempo, eles tiveram muito sucesso, ganharam prêmios internacionais, Grammys, tocaram na abertura da Copa do Mundo de 2010 na África, pero não é isso que buscavam. Só buscavam, como estamos acá em Chile, o direito de viver em paz. Era só o que queriam. Incluso quando ele pergunta qual é sua melhor canção, qual é seu melhor álbum, sua resposta é que o melhor álbum aún não se ha gravado. Talvez nunca lo seja, porque a melhor música de Tinari Wen não é a que se toca em frente aos micrófonos. É a música que se suena de noite alrededor do fogo, em seu próprio país, entre sua própria gente. Depois da comida e el té, os homens traem suas guitarras, conversam, recordam viejas canções e deixam fluir a música, que se volve como uma fogueira, gratuita, mágica e impossível de poner na caja. Ou seja, só buscavam paz e viver livremente. E, bem, como se retornou a guerra em sua terra, huíram uma vez mais, agora para os Estados Unidos, e criaram o que chamaram de Festival ao Exílio. E a primeira música que escrevem habla justamente da imposição da paz, que quando é imposta nunca se mantém. E eles dizem: os ideais do pueblo han sido vendidos a bajo preço, amigos míos. Toda paz imposta por la força está destinada a fracassar e dar passo ao ódio. Assim é que se percebe que eles tiveram que ir à guerra em busca de dos direitos mais básicos do homem, a liberdade e a paz. E de tudo isso que nos queda é que quando não temos garantizados esses direitos básicos, por vezes nos genera heridas irreparáveis. Los Tuareg, não sei se foram livres alguma vez, pero
siempre huyeron y lucharon por su libertad. Y ahora están llevando al mundo toda la rebeldía de su historia. Yo creo que no han logrado tener autonomía, no lograron tener su propio Estado-nación, pero demonstran con su música que un pueblo só puede ser completo si es libre y se vive en paz. Ellos hicieron que todo el mundo conozca su tierra con su música. Transmitieron los derechos, denunciaron los abusos que viven en su país, mostraron a toda la sociedad lo que pasa y que tenemos que manter esos ideales de libertad, de igualdad, de esperanza, y tenemos que siempre buscar la paz. Así espero que percebamos que, como nos recorda Bonavides, que la guerra es un crimen y la paz es un derecho, y que sin la percepción de esa verdad en la conciencia de los pueblos y de los gobernantes, jamás vamos a tener el derecho a la paz como ese supremo derecho de la humanidad. Ojalá nosotros acá siempre sigamos buscando esa paz. Así, como tenemos tiempo, ya termino con las palabras de los Tinariwen. Teneré, que es donde viven, se ha convertido en un altiplano de espinas, donde los elefantes luchan entre sí, apastando la suave hierba bajo los pies. Las gacelas encontraron refugio en lo alto de las montañas. Los pájaros ya no regresan a sus nidos por la noche. Todos los campamentos huyeron. Puedes leer la amargura en los rostros de los inocentes durante ese momento difícil y contundente, en el que toda solidaridad se ha ido. Los más fuertes imponen su voluntad y dejan atrás los más débiles. Muchos han muerto peleando por extremos retorcidos. La alegría se nos fue. Que podamos entonces seguir luchando por la paz en el mundo. Gracias y me quedo a disposición. Gracias. Maravillosa exposición que nos lleva también a la reflexión, que es precisamente lo que se busca con estos encuentros, integrar reflexiones que de pronto no tenemos espacio en nuestra cotidianidad para detenernos y decir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pensamos que los problemas que tenemos son los más importantes, la verdad es que no es así. Así que muchas gracias. Gustavo, compañero, ¿estarás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, muchas gracias a todos por invitarme a este evento. Las disculpas del caso a todas y todos por no poder estar presencialmente en Chile, pero con problemas profesionales me impidieron poder estar hoy allá, más que nada por mañana, pero les agradezco sobre todo y me hubiera encantado estar con ustedes presente. Creo que tenemos, y por supuesto, a la querida compañera Francisca, muchísimas gracias por tu permanente amabilidad. Y bueno, vamos a presentar a la próxima expositora. Yo aquí tengo que va a ser la doctora Sonia Palacios. Doctoranda en Educación y Desarrollo Humano, magíster en Ciencia de la Educación, especialista en Atención y Educación perdón, ¿me Social. escuchas, Gustavo? Sí, te escucho. Gustavo, vamos con Catherine. Sonia no se encuentra. Ok, perfecto. Gracias. Catherine Valdebenito Larenas. Perdón, Catherine, por no priorizarte en la presentación. Y bienvenida. Y aquí tenemos puntualmente que Catherine es trabajadora social, magíster en gestión colaborativa de conflictos y máster en estudios avanzados de mediación y negociación. Es directora también del magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad Andrés Bello. Bueno, Catherine, te cedo la palabra. Muchas gracias. Catherine, no se te escucha. Tu micrófono está habilitado, pero no se te escucha. Fíjate, a ver allí. Igual tendrás que subir el volumen. No, sigue sin escuchársete. A mí me parece que es algún problema de tu dispositivo. No. Fíjate el volumen. Súbele el volumen a tu micrófono.
Claro. Claro, fíjate, ahí abajo a la izquierda, donde está el dibujito de un micrófono, hay una flechita, y esa flechita te dice qué micrófono es el que está conectado. Igual te toque cambiar el micrófono que está conectado. Debes tener conectado un micrófono que no es el que estás usando. No, prueba de cambiarlo. No tengas problema, estas cosas son cosas que pasan. Fíjate, sensistan. Tiene que ser la misma sistema. Sensistan. Ah, porque tú hablas en inglés. Yo digo, el mismo sistema. ¿Ves que te están integrando en WhatsApp? You speak in English. The Latin American integration. El mercado lo puede todo. Siempre gana el mercado, ¿no es cierto? Ay, que le sale igual. Donde dice Igual que si- donde dice arriba micrófono, aquí Verónica dice que pongas igual que el sistema micrófono. Ahí la flechita arriba del micrófono, que marques igual que el sistema, el micrófono arriba de todo, igual que el sistema. Que no le sale la luz verde del micrófono, tengo que estar usando. Claro. Hacemos así, y que sale. Hacemos una cosa, Caterine, para darte tiempo, porque tiene que, tu microfonito que está abajo a la izquierda tiene que ponerse verde cuando tú hablas, y entonces, claro, ahí Pavlova te recomienda salir y volver a entrar, puede ser que sea interesante. Bueno, entonces ahora ya salió Caterine, ya volverá, entonces ahora, Vamos a presentar así. adelante, preséntela. Mientras esperamos que se solucionen los problemas técnicos propios de esta dualidad, ¿cierto? De esta aula invertida, vamos a ir a presentar a la presidenta del Foro Universal por la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así que quiero pedir un gran aplauso para Silvia Giuliani. Silvia, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores del evento, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por tan amable y generosa convocatoria para participar en el presente cuarto encuentro de LOCAI, siendo un gran gusto y honor para mí, asimismo como miembro integrante de LOCAI. Agradecer y felicitar especialmente a los estimados licenciados Pablo Gres Chávez, doctora Verónica Lescano Galardi, doctor Ricardo Rabinovich Berman, doctor Pablo Ruiz Tagle y profesor Álvaro Fuentealba. A los moderadores Francisca Rodríguez Araya y Gustavo Somoza López, también a todos los tan distinguidos colegas, disertantes, moderadores y al público por su presencia. Atento a las existentes guerras y conflictos que por diferentes causas, orígenes y razones han sucedido y siguen sucediendo a través de la historia de la humanidad en distintas latitudes del planeta, afectando la paz local, regional y mundial, que conllevan la catástrofe en las poblaciones y territorios afectados, con peligro de incurrir en crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios, entre otros, así como de impactos mundiales presentes y futuros en múltiples materias, sanitaria, alimentaria, ambiental, energética, y a riesgo de uso de armas de destrucción masiva con peligro nuclear, químico, biológico, contra individuos, poblaciones, la especie humana, el medio ambiente, es imprescindible tomar un fuerte compromiso con la paz mundial, involucrando a los estados, organizaciones internacionales y a toda la humanidad, a que procuren la búsqueda de soluciones pacíficas por medios pacíficos, sin condiciones, amenazas ni uso de la fuerza, respetando el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la seguridad humana, respetando la identidad, ideología, religión y o características propias de las personas y los pueblos, protegiendo a la población civil de cualquier condición, de todo tipo de violencias y abusos,
a su vida, libertad e integridad, así como medidas y prácticas discriminatorias, incluyendo personal médico y humanitario, personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad y mayores, pueblos originarios, migrantes, minorías, desplazados y refugiados, respetando asimismo las instalaciones, patrimonio, ambiente, infraestructura y bienes civiles y comunes y particulares, llevando adelante todo lo antedicho mediante el diálogo político, la negociación, la mediación y la diplomacia, respetando y cumpliendo los principios y las obligaciones derivadas de los organismos e instrumentos internacionales y regionales, haciendo prevalecer el derecho a la paz. El Foro Universal para la Paz, Dr. Carlos Saavedra Lamas, que presido, junto con el Dr. Ricardo Rabinovich Berman como su presidente honorario, atento a la escalada bélica desarrollada en los últimos tiempos, que pone en inminente peligro real la existencia de toda la humanidad por un posible escenario de contienda nuclear, ante la evidente necesidad del imperioso cese del conflicto de manera pacífica y sumando la de realizar una urgente codificación del derecho humano a la paz, reafirma su declaración Reclamos por la Paz Mundial, que fuera emitida en el mes de junio pasado, la cual expresa que frente a la gravísima situación internacional generada por la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, en violación franca del derecho internacional público, en sus principios generales, en los textos de los tratados y declaraciones vigentes, y observando con preocupación creciente los avances del conflicto, su proyección hacia otros países y la cada vez más reiterada amenaza de una guerra nuclear que pondría en riesgo serio la supervivencia de la humanidad entera, reclama, primero, que todos los organismos internacionales y los gobiernos de los estados pongan urgentemente como prioridad en sus agendas la terminación pronta del conflicto de manera conciliada y sin escalas ni ampliaciones del teatro bélico. Segundo, que las facultades de derecho del planeta pongan de inmediato como tema prioritario en sus agendas y planes de estudio y enseñanza la concientización de la guerra como crimen, tal como lo sostuviera en su momento Juan Bautista Alverde, y su plena e insalvable incompatibilidad con la vigencia de las normas jurídicas comprometidas con la dignidad humana. Tercero, que se adopten con urgencia todas las medidas conducentes en todos los niveles académicos y administrativos a exteriorizar de manera evidente, clara y directa el rechazo unánime del mundo a las agresiones militares y a la posibilidad de una guerra nuclear, que no debe ser jamás objeto de amenazas ni consideraciones como alternativa aceptable en una escala bélica. Cuarto, que se proceda sin más demora a unir las voces de las personas de toda la tierra, sean cuales sean sus religiones, idiomas, tradiciones, culturas y creencias políticas, en un reclamo unipersonal por la inmediata eliminación de las armas nucleares y de destrucción masiva en todos los países que las poseen, pues se ha demostrado que constituyen un peligro colosal para el futuro de nuestra especie. Convocando a las entidades que así lo deseen adherirse a este reclamo y agradeciendo a todas las personas que puedan difundirlo por cualquier medio. Adhirieron a esta declaración, entre otras destacadas entidades, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, UCAI, la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, UBAI, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDID, de España, la Alianza Iberoamericana por la Paz, de España, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Córdoba, de Argentina, FUDEPA, Fundación para una Democracia Participativa, y su equipo de Educación para la Paz de Argentina. REFEPAZ, Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz de Argentina. COPAF, Fundación Constructores de Paz y su equipo Cuadernillos para la Paz de Argentina. La carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo de Ecuador. El curso de Derecho del Centro Universitario Presidente Tancredo de Almeida Neves de UNITAN, AFIA, Brasil. El programa de especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas de la Universidad de Tolima de Colombia, el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos de Chile, cátedras unipersonales de ética profesional de la Universidad Champagnat, Mendoza, Argentina, cátedras unipersonales de Derecho 1 y de Elementos de Derecho para la traducción de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, entre otras importantes instituciones a las cuales agradecemos. La paz tan anhelada por los pueblos es un tema sumamente importante, abarcador y trascendental.
Siendo responsabilidad de los estados su conservación, estos deben abordar las causas de los conflictos y desarrollar estrategias preventivas para evitar la violencia a fin de solucionar las controversias suscitadas, haciéndolo por medios pacíficos, fortaleciendo la paz. La declaración política aprobada en la Cumbre por la Paz Nelson Mandela en el año 2018 expresaba que reconocimos que el mundo ha cambiado considerablemente desde la fundación de las Naciones Unidas y convenimos en que la paz mundial nos sigue eludiendo en la actualidad. Los conflictos nacen de la mente de los seres humanos y somos nosotros los que podemos encontrar soluciones sostenibles para lograr una paz duradera, hoy y para las generaciones futuras. Reconocemos la importancia de hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad mundiales. Este texto nos deja reflexionando acerca de las dificultades crecientes a las que se enfrenta la paz mundial en las circunstancias actuales. Conforme lo señala la doctora María Belén Olmos, la paz es un valor principal, fundamento del ordenamiento jurídico internacional y condición necesaria para el goce de los derechos humanos. Es un proceso preventivo de participación dinámico y positivo para abordar los conflictos y sus causas. El derecho a la paz se fue configurando como un nuevo derecho dentro del derecho internacional de los derechos humanos, confirmándose esta posición en instrumentos internacionales como declaraciones, resoluciones y tratados, quedando pendiente su codificación para convertirlo en derecho positivo. Nos dice que la consagración definitiva del derecho humano a la paz significaría cristalizar el consenso de la comunidad internacional sobre el tema, al mismo tiempo que brindaría el marco legal para el movimiento pacifista a nivel internacional, como una garantía más de que las generaciones venideras sean preservadas del flagelo de la guerra. La educación para la paz tiene una importancia primordial a fin de asegurar una cultura de paz que sea capaz de sostener la tan anhelada paz mundial. El doctor Héctor Losestiel apunta que existe un deber internacional de educar para la paz y para el respeto del derecho humano a la paz, como valor esencial y necesario en la formación, comprendiendo a toda la enseñanza. En la actualidad, con su promoción, defensa y garantía, el reconocimiento y la consagración jurídica del derecho humano a la paz constituye una evidente aspiración y necesidad universal, respondiendo a un requerimiento de la humanidad. El reconocimiento pleno, integral y universal del derecho humano a la paz es un deber de todos. Es ser consciente de las necesidades que hoy existen y que son ineludibles en la lucha integral contra la guerra y la violencia en todas sus formas. Considerando entonces el amplio espectro de la educación, como profesionales y académicos de derecho, somos actores relevantes al respecto. El doctor Raúl Gustavo Ferreira afirma que el derecho constituye una de las herramientas más específicas para intentar la resolución de las disputas. El objetivo primordial del derecho es la realización de la paz. La paz es el fin último del ordenamiento jurídico. Esto implica encuadrarse en el pacifismo jurídico. La vinculación entre paz y derecho es fértil, indispensable y necesaria. El derecho es la orientación hacia la paz ordenada, y negarse a la guerra significa abrir la existencia de la paz. Señala asimismo que sigue vigente el problema inflexible y espantoso: ¿hemos de poner fin a la raza humana o debe la humanidad renunciar a la guerra? Tal como se interrogaron Russell y Einstein en su manifiesto Una declaración sobre armas nucleares en 1955. El gran jurista argentino Dr. Juan Bastistaurerri expresaba que ¿qué de más absurdo pretender que el exterminio en masa de millones de hombres, la devastación de las ciudades y de los campos, el incendio, la ruina, el engaño, el fraude, la profanación, puedan ser medios de educar y mejorar la especie humana? La guerra es un crimen, es decir, una violación de la justicia en el exterminio de seres libres y jurídicos. ¿Qué hacer a su respecto? En calidad de crimen, prevenirlo, como lo común de los crímenes por la educación del género humano. La paz es una educación, formada al hombre en paz, si queréis reinar en la paz entre los hombres. Es preciso educar las voluntades si se quiere arraigar la paz de las naciones. En la encíclica Social Fratelli Tutti del año 2020, el Papa Francisco sostuvo que la guerra no es un fantasma del pasado, sino una amenaza constante, representando la negación de todos los derechos y un fracaso de la política y de la humanidad, siendo la eliminación de las armas nucleares un imperativo moral y humanitario. En su llamamiento por la paz de febrero de 2022 expresaba:
una vez más la paz de todos se ve amenazada. Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional. Y luego del Ángelus del 27 de febrero, señaló que por todo lo que sucede en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otros lugares del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía, repito, que callen las armas. Porque quien ama la paz, como dice la Constitución italiana, repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos y como medio de la resolución de las controversias internacionales. Querida Silvia, quedan 2 minutos. Gracias. El ilustre doctor Carlos Saavedra Lamas, primer premio Nobel de la Paz 1936 argentino y latinoamericano, decía en el año 1948, la humanidad está sufriendo las consecuencias del olvido y abandono de los grandes postulados jurídicos y morales en los que había culminado el esfuerzo secular por la paz. Esperemos que los pueblos sean conducidos en oscuras perspectivas con mentalidades capaces de sentir inspiraciones nobles y altruistas, conscientes de la fugacidad del paso del hombre y de la responsabilidad que implica la custodia de la libertad y del derecho. La reafirmación de la Declaración por la Paz, del Foro Universal para la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, realizada en reclamo frente a la mencionada gravísima situación local generada con impacto regional y global, observa con preocupación creciente el peligro por amenazas de guerras nucleares que pondrían en riesgo la supervivencia de la humanidad, tanto en los avances del mencionado conflicto, en otras latitudes con la continuación de conflictos anteriores y en la generación de nuevos conflictos, advirtiendo una vez más que es imprescindible y urgente tomar también como profesionales del derecho y académicos un fuerte y activo compromiso por la paz mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu exposición. Le vamos a dar la palabra a Gustavo para que presente ahora sí, habiéndose arreglado los problemas técnicos, a la siguiente expositora. Acá. Bien, volvemos otra vez a presentar a Catherine. Catherine Valdebenito Larenas, trabajadora social, magíster en gestión colaborativa de conflictos y máster en estudios avanzados de mediación y negociación, directora del magíster en intervención sociojurídica en la familia de la Universidad Andrés Bello. Catherine, te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buen día a todos y a todas. ¿Me escuchan hoy? Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Maravilloso. Era un tema con los audífonos inalámbricos, así que bueno, ya estamos acá. Bueno, un gusto poder verlos y verlas a todos y a todas acá. La verdad es que he podido ver algunos compañeros y compañeras de los años de los cursos intensivos, así que un agrado poder compartir con ustedes. A ver, mi presentación de hoy día, que espero que no pase de los 10 minutos, está puesta más bien en torno a un trabajo que yo realicé en alguno de los cursos intensivos, ¿no? Y que tiene que ver con mirada de la paz, que desde mi perspectiva, de que me posiciono, que tiene que ver con gestión colaborativa de conflictos, lo miro desde la lógica de paz positiva de Joan Galtung, ¿no? Teórico del Centro de Estudios Guernica, ¿no? Que nos empieza a hablar y a problematizar ciertos conceptos de la paz. Me gustaría saber si será posible digamos, mostrar un breve PPT que yo acompañé o solamente lo expongo. Aquí los moderadores me indican. Sí, sí. La idea de presentar este trabajo tiene que ver con poder reflexionar sobre... Puedes compartir pantalla, Caterina. Sí, está habilitada, Estás habilitada, Caterina. puedes compartir pantalla. Perfecto, acá. Lo estamos viendo ahí, perfecto. Lo están viendo, maravilloso. Voy a poner la pantalla completa. Perfecto. ¿Cuál es la idea de esto? ¿No? Es poder compartir este análisis de la teoría de la paz positiva que tiene Galtung, pero mirándolo desde dos lógicas que a mí me parece que son fundamentales. Por un lado, entenderlo como parte de un proceso de consolidación de democracia, ¿no? De este sistema democrático,
representativo que tenemos hoy en día, pero cómo lo apunta él hacia una lógica de mayor participación. Y por otro lado, lo vincula desde mi mirada, avanzando, pensemos que esta es una propuesta que surge a finales del siglo pasado y que de ahí se empieza a seguir construyendo, pero adelantándose de alguna manera a ciertos conceptos vigentes hoy en día que tienen que ver con la interseccionalidad de derechos fundamentales, ¿no? Que se construyen y se co-construyen en relación con otros, y por eso esta mirada de la construcción colectiva para el mejoramiento continuo de la convivencia parecen ser elementos centrales. Ahí yo también comparto algunos de los autores que permitieron desde mi lógica, ¿no?, mi modesta opinión, poder ir enriqueciendo esta presencia que nos hace Galton, donde agrego a Ledrach, Arto de la Vega, Lagarde, por supuesto, Papayoli y Jiménez Bautista, solo por mencionar algunos. El concepto que toma Galton son en realidad tres conceptos que yo, de los muchos que pone, pero yo tres quiero someter a discusión hoy en día. Por un lado, la noción de paz positiva, por otro lado, la noción de democracia, y asociado a eso los riesgos que se enfrentan en la construcción de esta paz positiva. Creo que algunos de los expositores que ya partieron, ¿no?, hablaron de esta noción de paz-guerra, de paz-conflicto, que en palabras de Galton corresponden a dos caras de la misma moneda, y que se construyen en ese reconocimiento que hacemos los seres humanos del miedo a lo diferente, esta noción de la alteridad. El otro distinto a mí, y eso me coloca en riesgos desde mi propio concepto individualista, ¿no?, que construye mi autonomía, que construye mi propia identidad, diferenciándome del otro, pero diferenciándome en función de una categoría de riesgo y no de diversidad. Y asociado a eso, Galton nos dice de que para poder entender la noción de paz debemos verla en sus tres dimensiones. Esta idea de la violencia directa, ¿no?, lo físico, lo corporal, el castigo, en la lógica estructural, cómo la organización de la sociedad a través de sus distintos estamentos de estructura va construyendo desigualdad, y también desde una lógica social o cultural, en la transmisión de valores, de pautas, de costumbres, de creencias, que marcan este desarrollo que ha tenido la sociedad occidental en esta mirada judeocristiana y neoliberal. Para abordar esos conceptos, entonces él nos permite introducir tres miradas que, de alguna manera, al dialogar también confrontan estas miradas que, desde las cuales él sustenta la concepción de paz positiva, ¿no? La noción del hombre no es una noción del hombre patriarcal, sino que es la noción de este ser humano que se co-construye producto de la diversidad y la complejidad de la sociedad del siglo XXI. Asociado a eso aparece la noción de construcción de paz, justamente en esta mirada de lo cultural, de lo social, cómo las personas podemos ir modificando, cambiando, reconstruyendo ciertas lógicas dialógicas que nos permiten ya no reconocernos desde el miedo a lo distinto, sino que reconocernos desde la integración en la diversidad. Y eso tiene un componente individual, pero también un componente social. Y cómo estas dos formas de comprensión del mundo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, permite ir construyendo. Y aquí hay un aporte de Ledrach que a mí me parece que es fundamental para entender este proceso. Ledrach ha trabajado mucho lo que tiene que ver con los procesos de paz en Colombia, ¿no? Y él nos habla del tiempo diacrónico y del tiempo sincrónico, entendiendo que en esta conjunción aparece un tercer concepto que es el tiempo de la sociedad o el tiempo social, que no es mi tiempo individual, que está puesta en la data de nacimiento y la data de muerte, sino que tiene que ver cómo desde mis tiempos de permanencia en la vida pública, social, construyo un tiempo compartido con otros, pero en un tiempo que tiene un concepto social, es decir, que va más allá de mi permanencia en la sociedad, porque mis acciones, mis haceres, tienen una lógica de trascendencia en esta vida colectiva que estamos construyendo. En un segundo momento, bueno, colocando estos puntos a la base, aparece un segundo concepto que dice, bueno, ¿cómo dialogamos entonces esta noción de paz positiva con democracia, ¿no? Y nuevamente establece una cierta clasificación o un cierto orden teórico que nos permite poder entender que la paz natural, como él la define, es algo que existe en general entre todas las especies vivas, ¿no? Y que aporta a la coexistencia.
que en la medida en que podamos coexistir con otros, vamos a poder tener una cierta continuidad tan básica como es esta noción de la sobrevivencia de la especie humana. Por otro lado, cuando habla de paz positiva directa, se refiere básicamente a estas lógicas de satisfacción de necesidades de primer y segundo orden, que acá en Chile por muchos años se entendió con esta noción de pan, techo y abrigo, y le agregamos salud y educación, ¿no? La satisfacción de cierto bloque de necesidades que desde ahí potencian el desarrollo del ser humano. Y avanza en esta satisfacción de necesidades a una lógica de paz estructural, donde, que también escuché a algunos de los expositores anteriores, hablaba de esta noción de la libertad, ¿cierto? La libertad individual, pero él nos dice libertad, sí, pero con equidad. Una mirada de equidad que debe estar presente porque eso es lo que va a permitir avanzar hacia el escalón siguiente, que tiene que ver con la paz cultural, entendiendo que la paz cultural solo se va a poder construir, reconstruir y empezar a difundir en la medida que nos alejemos de los conceptos colonialistas y de los conceptos patriarcales. Entonces, ahí es donde surge esta noción de comunidad, de compañerismo, de solidaridad, como ejes transversales en este hacer que tiene, y por supuesto, la idea del lenguaje como elemento distintivo del ser humano es lo que va a generar este proceso de humanización cultural, que a su vez nos va a permitir, como bien dice ahí, los diálogos cara a cara, relaciones horizontales y otras definiciones, o más bien características que el autor nos coloca. Para abordar esta realidad que él propone, sin duda que es necesario poder mirar los riesgos que el mismo autor identifica, ¿no? Y que al costado izquierdo de la lámina ustedes van a poder ir leyendo cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo, desde su propio planteamiento, aparecen ciertas posibilidades de acción, ¿no? En esta idea de que el hombre, en su faceta individual y colectiva, puede reconstruir y puede modificar los aspectos para lograr paz social, para lograr paz estructural, para lograr paz activa. Y nuevamente la noción de comunidad como espacio de construcción aparece. Y es muy interesante, ¿no? Porque si lo miramos a la luz de nuestra sociedad hoy en día, donde se fomenta el individualismo, se fomenta el consumo como forma de construcción de la propia identidad y por ende de la lógica ciudadana de consumir, vamos viendo que son otros los ejes que nos coloca, porque nos habla de que hay que trabajar en y con otros, que debemos asociarnos en función de un bienestar común, no de un bienestar individual asociado al consumo, sino que de un bienestar que recrea un espacio de vida para todos, ¿no? Y que estos intercambios, que les coloca apellidos, deben ser proporcionales y en justicia social. Y ahí aparece nuevamente la noción de cambio, que a mí me parece que aquí que Lagarde es clave cuando en su discurso feminista nos habla, ¿no? La necesidad de reconocimiento de la diversidad y le agregamos de la interculturalidad. Y por supuesto está el guiño hacia todos los esquemas normativos que regulan nuestros países, ¿no? Que en la medida en que podamos ir construyendo ciertos acuerdos, que de alguna manera cuando uno mira los tratados de derechos humanos a nivel internacional, empiezan a sentar bases importantes de cómo generar procesos de homologación de normativas internas, pueden abordar quizás ciertos resultados. Y ahí, asociado a esta idea de la colaboración para la resolución de los conflictos ineludibles de la vida humana, aparece un concepto que yo recojo de Lederach que nos habla de la paz moral, donde el concepto de paz va a estar puesto en función del aporte que haga cada sujeto a nivel individual para la construcción de un entramado de relaciones. Esta noción de entramado, que quienes han estudiado algo que tenga que ver con los conflictos armados, lo va a entender como un proceso que se construye en el tiempo, ¿no? Que no va a dar resultado en un año ni en dos, sino que es la construcción del entramado ya es un fin en sí mismo, y la mantención y el fortalecimiento del mismo se asocia a esta noción del tiempo social que hablábamos hace un par de láminas atrás. Pero para cerrar, tres ideas que a mí me parecen importantes. Primero, y que creo que quizás es uno de los puntos base de este encuentro de estos 2 días, es que podamos hacernos cargo de que el concepto de paz y de paz positiva que pone Galton en particular es un concepto frágil y que tenemos que poder valorarlo de manera cotidiana para poder ir generando procesos de afrontamiento que a su vez sustenten, ¿no?, ciertas lógicas de cambio. Y para eso la mirada holística o sistémica de segunda generación, como queramos llamarle, nos va a poder mostrar cuál es la sinergia que se estructura en estos
pequeños espacios individuales que se van construyendo los sujetos a nivel de su microentorno, ¿no? Para poder ir construyendo escenarios de mayor equidad, de mayor bienestar social, que respeten lógicas diversas. Y ahí en la noción de la homologación que él coloca desde esta mirada del derecho internacional hacia los derechos nacionales, que permite pasar el concepto del tiempo, la variable temporal, para avanzar en este tiempo social. Y a un nivel más individual, quizás mirando estos procesos de fortalecimiento del individuo, ¿no? A nivel de cada uno de nosotros, a nivel de nuestra propia identidad, el recoger esta noción de trascendencia y la entropía que genera el vincularse con otros, el autor nos dice que hay buenas bases para avanzar en proyectos colectivos de paz positiva. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Me parece que el poner ciertos acentos teóricos que a lo mejor nos pueden ayudar a mirar y a repensar lógicas de acción en las que nos encontramos funcionando, podría ser quizás sentar algunas bases de discusión. Solo para quienes les interese, abajo de la última lámina está el DOI del trabajo que fue publicado y que aborda un poco más en profundidad estos conceptos que quizás puedan ser de interés. Gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu brillante exposición. Bueno, no sé si Sonia habrá llegado, no tenemos a Sonia tampoco aquí presente. Le daremos un espacio entonces en alguna mesa que existe la posibilidad más adelante. Sí, Gustavo. Sí. Gustavo, compañero, el cierre ya de esta mesa. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Francisca, y muchas gracias a las y al interviniente en esta mesa. Y bueno, creo que han dejado varias reflexiones que creo que podemos trabajar en estas jornadas, en ambas jornadas. Sobre todo, yo digo, las actividades como esta, que es una actividad como un cuasi congreso, una jornada, yo siempre digo, nos tiene que ayudar a reflexionar, no a plantear dogmas, sino a reflexionar y a pensar. Y creo que todas y todos podemos sacar conclusiones y podemos volcar ideas que a lo mejor podemos en algún momento materializar. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y vamos a abrir micrófonos para preguntar si alguien necesita o quisiera hacer algún aporte o preguntarle algo a nuestros nobles expositores. Sea vía chat o presencial, como sea. Pero, por supuesto. Muy rápido, gracias, vicepresidenta. No, simplemente destacar cómo ha estado presente en las 3 exposiciones, muy particularmente en la exposición de Nelson y en la exposición de Catherine, ha estado muy presente el tema de la creatividad. Y que es muy difícil trabajar en procesos de integración o procesos de paz si no se fomenta y desarrolla la creatividad. Con lo cual vamos a insistir una vez más en que las facultades de Derecho tienen que dedicar espacio a fomentar la creatividad de nuestros y nuestras estudiantes, cosa que en general en nuestras facultades de Derecho de todo el mundo no se hace, y por lo tanto fomentar los espacios artísticos, fomentar las visiones creativas y las visiones de actuación crítica, creativa por parte del estudiantado, porque no vamos a poder jamás trabajar de verdad en procesos de integración y procesos de paz si no tenemos abogadas y abogados con creatividad. Eso solito porque me pareció extraordinario y surgió de esta mesa. Aquí tenemos presente. Sí. ¿Tenemos una pregunta? Gracias. Yo quiero preguntar a Neto, ¿qué te pasaba cuando surgió la idea de pesquisar este grupo? Porque cuando empezó, nosotros estábamos como que yo nunca había escuchado sobre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Estaba en su casa escuchando música o tomando vino, cerveza? ¿Qué? No, gracias. La verdad es que estamos llevando en la Universidad de Buenos Aires un grupo de estudios en música y derecho que creamos yo, Alexander, Elizabeth y María Carolina. Y estamos llevando algunas investigaciones relacionando música y derecho con derechos humanos principalmente.
y fue una banda que yo conocí en esas investigaciones.